Buenos días a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla, viendo en directo este webinar que vamos a hacer hoy desde Brinzal, con la colaboración del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo de Madrid. Y bueno, que os vamos a contar el tema de cómo está el tema de la lechuza en la Comunidad de Madrid, el declive que está sufriendo en las últimas décadas y qué estamos haciendo desde Brinzal como asociación, pues para intentar revertir un poco esta situación y seguir trabajando en la conservación de esta especie tan importante para los ecosistemas. A ver. Bueno, antes de nada, lo que voy a hacer es comentaros un poco quiénes somos, qué somos Brinzal y qué es a lo que nos dedicamos. Yo me llamo Iván García, soy técnico de campo de la asociación Brinzal y, bueno, trabajo en el proyecto ALBA, que es el proyecto en el que actualmente estamos trabajando en la conservación de la lechuza común. Y bueno, Brinzal somos una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 1986 y que se dedica al estudio, a la conservación y a la rehabilitación de las rapaces nocturnas. Nuestra actividad principal está dentro del marco de la rehabilitación de fauna silvestre y tenemos un centro de recuperación de rapaces nocturnas ubicada en la Casa de Campo de Madrid y que es el único centro especializado en rapaces nocturnas en toda España. El objetivo de nuestro centro es el devolver a la naturaleza, al lugar del que nunca deberían haber salido, a aquellas aves nocturnas que por motivos que siempre o casi siempre tienen origen humano, de la actividad humana, como son atropellos, disparos, electrocuciones, envenenamientos, etcétera, pues han sufrido algún daño, algún percance y en el momento que los recogemos se encuentran incapacitados para sobrevivir en la naturaleza. El objetivo nuestro siempre es el recuperarlos, rehabilitarlos y volver a reintroducirlos en la naturaleza. Además de rapaces nocturnas, bueno, atendemos todo tipo de fauna silvestre, no solamente rapaces nocturnas, aunque luego en algunos casos los animales que nos llegan puedan ser derivados a otros centros que tienen unas mejores características para atenderlos y bueno, pero atendemos cualquier tipo de animal silvestre que se pueda encontrar una persona en la Comunidad de Madrid. Además de lo que es el centro de recuperación, llevamos a cabo un montón de proyectos más, tanto de conservación, de investigación. Hacemos cursos especializados en todo tipo de aspectos relacionados con las rapaces nocturnas. Hacemos labores de divulgación, de educación ambiental, etcétera. O sea, todo tipo de actividades que estén relacionados con estas especies de aves. Bueno, por último os voy a dejar aquí el contacto de nuestra asociación. Tenemos el teléfono el 914794565 en el que podéis contactar con nosotros para cualquier cosa. Y luego tenemos uno de emergencias, que es el 670933240, que es para emergencias. Es decir, si os encontráis una rapaz nocturna o cualquier animal silvestre herido, podéis llamarnos a este número de teléfono. Para el resto de consultas, mejor el teléfono fijo. Nuestra página web es brinzal.org y bueno, también podéis contactar con nosotros a través de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Vamos ya a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la lechuza. Bueno, nosotros en Brinzal, como os decía hace un momento, llevamos también a cabo proyectos de conservación, no solamente en el centro de recuperación, sino en campo. Bueno, llevamos ya una temporada que estamos centrando mucho nuestros esfuerzos en estos proyectos en el tema de la agricultura. El tema de la agricultura está muy relacionado con las aves. Es un entorno que es el hábitat para muchísimas aves, también rapaces nocturnas. Y bueno, nos hemos dado en cuenta que de unos años para acá la situación se está poniendo bastante complicada para estas especies y bueno, hace ya unos años que empezamos a trabajar con proyectos de conservación en este ámbito y aquí seguimos. Bueno, ¿qué es lo que nos empujó un poco a dirigir nuestros esfuerzos al tema de la agricultura? Bueno, pues estábamos viendo que había una disminución muy rápida y muy drástica de las poblaciones de especies de rapaces nocturnas, que son las con las que trabajamos habitualmente, ligadas a la agricultura en las últimas décadas. Estas dos especies son el mochuelo común y la lechuza común.
Y tanto en uno como en el otro hemos visto que, pues eso, que en poco tiempo la reducción de las poblaciones ha sido muy grande. Nuestro centro de recuperación, cuando empezó por los años 80, en principio era un centro de recuperación de lechuzas. O sea, básicamente lo que entraban eran lechuzas, que luego se empezó a atender todo tipo de rapaces nocturnas. A día de hoy prácticamente no entran lechuzas en nuestro centro. Ha habido años que han podido entrar una, dos, cuatro, ninguna. Eso es un reflejo muy claro de lo que está pasando fuera del centro. Es decir, si no llegan lechuzas no es porque no las atropellen, no tengan percances, es porque no hay lechuzas. Cada vez hay menos lechuzas y es algo que se está viendo a pasos agigantados. Bueno, la lechuza común, unas pequeñas nociones. Creo que todo el mundo la conoce, es un ave inconfundible, es la única rapaz nocturna que tiene un disco facial en forma de corazón, con los ojos negros, es la típica ave blanca de la noche, es inconfundible, vamos, no se puede confundir con ninguna otra especie. La lechuza común ha sido una especie que históricamente ha vivido muy cerca del ser humano siempre, porque entre otras cosas la actividad agrícola le ha proporcionado siempre unas características básicas para su supervivencia y le ha proporcionado sobre todo refugio y alimento. En las zonas agrícolas siempre ha habido casas abandonadas, edificios ruinosos y tal, donde encontraban un hueco para poder criar. Además, las zonas agrícolas siempre le han proporcionado mucha comida. Es un ave que depende básicamente de micromamíferos, de roedores, de topillos, con lo cual la actividad agrícola le ha proporcionado alimento durante siglos. Hemos llegado a tener entre 50 y casi 100.000 parejas reproductoras en la península ibérica y en Baleares. Y bueno, ahora vais a ver cómo la situación está cambiando muy drásticamente en lugares como Madrid, que la situación está francamente muy mal. Es una especie además que debería protegerse mucho más porque tiene unos beneficios para la agricultura tremendos. Es el mejor rodenticida que existen de forma natural, no tiene efectos secundarios y es un gran colaborador de los agricultores. A mí me gustaría que muchas veces cuando nosotros llegamos a algún nido de lechuza del campo y tal, y vemos las montañas que hay de topillos acumulados en los nidos, me encantaría que muchos agricultores que lo pudieran ver para que vieran realmente que la lechuza es un gran aliado de su trabajo. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con la agricultura para que haya pasado a ser un hábitat óptimo para la lechuza a un sitio donde se está desapareciendo? Bueno, pues la agricultura tradicional, la que se ha desarrollado durante los últimos miles de años en el planeta, le ha proporcionado, como veíamos antes, refugio y alimento a la lechuza y bueno, eso lo que no solo a la lechuza, eso lo que ha supuesto es un beneficio para toda la biodiversidad, para la lechuza, para el mochuelo, para el alcaraván, para todas las especies que dependen de las zonas agrícolas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ha habido unos cambios bastante drásticos en este sentido. Muchas industrias empezaron a entrar en la industria agroquímica y comenzó lo que se llamó, no muy afortunadamente, la Revolución Verde. Y bueno, eso provocó la llegada de la agricultura intensiva, que lo que pretendía era producir cuanto más mejor y a menor precio. Eso lo que ha traído es una pérdida de biodiversidad por los efectos secundarios que ha traído este tipo de producción intensiva y que vamos a ver ahora. Bueno, pues la agricultura intensiva lo que supone es la sistematización de la utilización de productos químicos como son los herbicidas, como son los pesticidas y como son los fertilizantes. Esto tiene un efecto a corto, a medio y a largo plazo devastador para la biodiversidad. Los herbicidas acaban con toda la cobertura vegetal de los campos de cultivo, lo que a su vez imposibilita la existencia de invertebrados, de roedores, de pajaritos y de toda la cadena trófica que supone. Por otro lado, se ha impuesto el monocultivo, las grandes extensiones, la concentración parcelaria y bueno, eso evidentemente pues teniendo en cuenta la importancia que tienen por ejemplo las lindes y las barreras de vegetación natural que separan unas fincas de otras, pues cuando nos encontramos
cultivos inmensos, pues evidentemente es fácil ver que eso no promueve precisamente la biodiversidad. La roturación excesiva de la tierra, que no solamente trae perjuicios para la cobertura vegetal, para la biodiversidad que habita en esos cultivos, sino que además reduce la fertilidad de la tierra al destruir las estructuras del suelo, que son necesarias para que un suelo sea fértil. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque vamos a centrarnos más en la lechuza. Y luego, pues también el tema de desaparición de los linderos, de los barbechos y de las islas de vegetación natural. Con la idea de cada vez obtener más superficie de cultivo, pues se han ido arañando los linderos e incluso acabando con ellos. Luego, además, está muy extendida la idea de que los linderos son perjudiciales, entonces es muy habitual encontrárnoslos pues directamente que se les ha pegado fuego o que se les ha echado herbicida y está todo seco. Y bueno, la importancia de los linderos y de las islas de vegetación natural es incuestionable a estas alturas. Es el refugio de un montón de especies que combaten las plagas de los cultivos y bueno, en el momento en que desaparecen estos linderos, pues se produce una gran pérdida de biodiversidad y a su vez, además, los cultivos quedan más expuestos a las plagas. Toda esta agricultura intensiva y todo esto que hemos visto ahora, lo que se ha traducido en las últimas décadas es en una pérdida de hábitat, en un deterioro del hábitat que ya había y en una pérdida de recursos tróficos. Y eso a su vez lo que tiene la consecuencia de reducir mucho la productividad de muchas especies y cuando estas especies necesitan mucho recambio poblacional, se produce lo que está pasando con la lechuza o con el mochuelo. La lechuza es una especie que tiene muchísima mortalidad juvenil, es decir, de los pollos que nacen un año, al año siguiente llegan muy pocos. Hay estudios que hablan aproximadamente de un 75% de mortalidad durante el primer invierno, con lo cual estas especies necesitan criar mucho para que al año siguiente lleguen cuantos más pollos posibles mejor y puedan seguir criando y seguir haciendo el recambio poblacional. Cuando una lechuza que hace años podía a lo mejor tener, porque incluso las lechuzas hacen varias puestas, y una lechuza a lo mejor hace unas décadas pues podía tener producciones de 14, 16, 20 pollos incluso, pues ese 25% de pollos va a llegar al año siguiente a reproducirse. Cuando las lechuzas ahora mismo tienen unas condiciones para reproducirse mucho más deterioradas, tienen menos disponibilidad de alimento y a lo mejor sacan al año 5, 6, 8 pollos, pues ese 25% de pollos es muchísimo menor cada año y cuando esto se va repitiendo un año, otro año, al final lo que pasa es que las poblaciones empiezan a caer drásticamente. Y ya os digo, no solamente la lechuza, sino en muchas otras especies que dependen de estos entornos. Bueno, ¿y qué hemos hecho desde Brinzal para intentar combatir esta situación? Bueno, pues llevamos años ya con diferentes proyectos dirigidos a la conservación de estas especies nocturnas que dependen de la agricultura. Empezamos en el año 2012 con un proyecto que se llamaba Un mochuelo en cada olivo, que tuvo una gran acogida entre los agricultores, entre administraciones y que la verdad que funcionó muy bien. Luego hicimos otro proyecto que era agrosostenible y bueno, en el año 2018 ya nos centramos más directamente en la lechuza, viendo que la situación de la lechuza estaba francamente complicada. El primer proyecto que hicimos fue el de conservación de rapaces nocturnas ligados a medios agrarios en 2018 y bueno, en este proyecto quizá lo más llamativo fue el censo que se hizo en la Comunidad de Madrid, en el que cogimos las 115 cuadrículas que compone la Comunidad de Madrid, son cuadrículas de 10 kilómetros por 10 kilómetros y bueno, hicimos un censo en estas cuadrículas para determinar en cuáles había lechuza, en cuáles no y si había reproducción segura, probable o posible. Y bueno, evidentemente sabemos que los resultados iban a ser bastante desesperanzadores porque bueno, vemos día a día que lo que os comentaba, pues que al centro prácticamente no nos llegan lechuzas, entonces sabíamos que iban a ser unos datos malos, pero realmente lo que nos encontramos fue devastador. Luego vamos a verlo un poco más adelante y bueno. Como consecuencia de lo que nos encontramos en este censo, seguimos trabajando con la lechuza y al año siguiente hicimos el proyecto
influencia de los usos agropecuarios en la ecología de las especies silvestres amenazadas, el caso de la lechuza común. Bueno, como veis, estos títulos son un poquito largos. Entonces, bueno, el proyecto del año anterior también lo llamamos, lo bautizamos así un poco como el proyecto ALBA, y este año fue el proyecto ALBA fase 2. Y ahora, como vais a ver, estamos ahora mismo en la fase 3 del mismo proyecto. Digamos que son diferentes proyectos con diferentes actuaciones, pero que el objetivo al final es el mismo, es la conservación de la lechuza común, y bueno, siguen una línea similar todos estos proyectos. Bueno, pues este proyecto que desarrollamos en 2019 ya nos propusimos eso, el profundizar un poco en el conocimiento de los factores implicados en el declive de la lechuza. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las actuaciones rápidamente. Hicimos un análisis en los cambios que había habido en la distribución con los datos que habíamos obtenido en el censo del año anterior comparado con los datos anteriores que había. Hicimos un estudio de selección de hábitat, es decir, estudiamos un poco las características de los lugares donde se estaba reproduciendo la lechuza, donde había lechuza y de los que no, para hacer una comparación, y además comparamos esos datos con bases de datos europeas sobre el uso del suelo y tal, para ver qué había pasado en esos sitios. También se hizo un estudio de disponibilidad y uso de recursos tróficos, es decir, estuvimos estudiando la disponibilidad de alimento que tenía la lechuza en las zonas donde seguía presente y en las que no. Y luego, por último, bueno, pues sacamos de toda esta información que obtuvimos, hicimos unas propuestas técnicas para trasladarlas a las administraciones competentes para favorecer la conservación de la especie. Bueno, aquí vais a ver el análisis que hicimos de la distribución de la lechuza. Y bueno, estos mapas son del año 94, del año 2003 y del 2018. El 94 es del Aldar de Aves Nidificantes en Madrid, que lo hizo la Comunidad de Madrid con SEO Birdlife. Y bueno, veis la presencia de lechuza básicamente por toda la comunidad. En el año 2003 el Atlas de Aves Reproductoras de España, que hizo el Ministerio de Medio Ambiente también con SEO. Y bueno, veis que la situación es muy similar a la de 1994, incluso mejor, se ve un poquito más presente. Y de repente, 15 años después, en el año 2018, el censo que hicimos nosotros, que además ha coincidido también con algunas estimaciones de otras asociaciones que han estado trabajando, y bueno, en el 2018 vemos que la lechuza prácticamente ha desaparecido en la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 70% de ocupación de cuadrículas. Los datos son devastadores. En el año 2003 se hizo una estimación de parejas reproductoras. Bueno, hay un abanico muy amplio, pero era aproximadamente entre unas 120 y unas 1100 parejas de lechuza en la Comunidad de Madrid. En el censo que hicimos nosotros en el año 2018, la estimación era entre 25 y 37 parejas. Es decir, la situación es extremadamente grave. De hecho, uno de los problemas que tenemos es que la lechuza está catalogada como de interés especial en la Comunidad de Madrid, es decir, en la 4ª categoría de protección, cuando esos datos ahora mismo no son reales, porque este catálogo es del año de 1992, es decir, han pasado un montón de años y claro, la situación en el 92 no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy en día con la lechuza. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es pues poder revisar este catálogo y poder categorizar a la lechuza en el lugar que debería. ¿Qué resultados obtuvimos de este proyecto? Bueno, pues una disminución muy rápida y muy drástica en la Comunidad de Madrid de la lechuza, como habéis visto. Había desaparecido de zonas óptimas donde históricamente había estado presente. Veis, por ejemplo, el sureste de Madrid era un sitio donde siempre ha habido lechuza, ha desaparecido. Sin embargo, con los datos que obtuvimos, vimos que la pérdida de hábitat de secano había sido mínima, o sea, no se había perdido hábitat de secano. Y bueno, que había mucho hábitat disponible que reunía supuestamente las condiciones buenas, pero ahí ya no estaba presente. Entonces, bueno, este proyecto nos hizo hacernos muchas preguntas y seguir ahondando en los factores que influyen. Pensamos que puede ser que pueda haber una alta mortalidad por actividad humana, que pueda haber una pérdida de lugares de nidificación más infravalorada de lo que pensamos. También estamos seguros que muchas veces el problema no es la pérdida de hábitat, sino de la calidad del hábitat. Es decir, sigue habiendo hábitat disponible, pero ese hábitat ya no tiene la calidad necesaria para que la lechuza siga ahí. Por otro lado, también pensamos que puede estar implicada a lo mejor la alta mortalidad por la competencia o por la depredación de otras especies.
y bueno, también quizá la climatología, que cada vez es más adversa y extrema, pueda estar también jugando en contra de la lechuza. Bueno, pues para intentar dar respuesta un poco a todas estas preguntas, empezamos en el año 2020 con el proyecto Estudio de los factores limitantes y construcción de un modelo espacial predictivo para la conservación de rapaces nocturnas con tendencias poblacionales regresivas, la lechuza común y el mochuelo europeo. Más cortito, Proyecto ALBA, fase 3. Bueno, este proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, de la Fundación Montemadrid y de CECABank. Y bueno, ya os digo, empezamos en el año 2020 y bueno, os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo actualmente. El objetivo es optimizar los esfuerzos de conservación en la recuperación de la lechuza. Se están empleando muchos esfuerzos en la conservación de esta especie y de otras relacionadas con el tema de la agricultura, entonces lo que queremos es optimizar los esfuerzos y que realmente sirvan para algo. Bueno, otros objetivos son identificar los factores limitantes que ya habíamos iniciado el año anterior, conocer cómo ocupa el hábitat la lechuza, cómo influye eso en sus parámetros fisiológicos y reproductores, es decir, cómo puede influir el que un hábitat donde está la lechuza tenga comida abundante o no la tenga, o tenga un tipo de uso del suelo o tenga otro, con luego a la hora de compararlo con los parámetros de reproductores y fisiológicos, es decir, si esas parejas tienen más pollos, si esos pollos tienen una mejor condición física, si vuelan más pollos de esos nidos que de otros, es decir, relacionar un poco todo esto para intentar sacar una información que nos permita, pues eso, optimizar los esfuerzos y obtener pues un modelo predictivo que nos permita saber cuáles son las zonas óptimas. Por último también, que nos gustaría en este proyecto, pues igual que hicimos en el proyecto anterior, el obtener unas directrices claritas, que sean efectivas y que se puedan trasladar a las administraciones competentes en la conservación de la especie y en el plan estratégico para la política agraria común. Bueno, ¿qué actuaciones hemos desarrollado en este proyecto? Bueno, en primer lugar, la caracterización del hábitat de reproducción de la especie. Hemos estudiado diferentes variables en diferentes tipos de hábitat donde está la lechuza y donde ya no está la lechuza para relacionarlo con estos aspectos biológicos y reproductores que os comentaba antes. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido localizar parejas de lechuza en hábitats ganaderos, hábitats agrícolas, y luego también hemos seleccionado puntos de control donde ya no está presente la lechuza. La idea es comparar todos para intentar extraer conclusiones de cómo el hábitat puede influir ya no solo en la presencia o no de la lechuza y en la reproducción, sino en el estado de los pollos y en la productividad de las parejas. Bueno, hemos hecho varias actuaciones dentro de este objetivo. Una ha sido la localización de parejas, para lo cual ha sido muy importante el tema de la construcción y colocación de cajas nido. La lechuza es una especie que se ha visto muy perjudicada por la pérdida de lugares de nidificación en las últimas décadas. Creemos que es un aspecto que incluso se ha infravalorado, pero nos hemos dado cuenta que en muchos lugares es que no hay manera de que una lechuza encuentre un sitio medianamente aceptable para criar. Entonces, bueno, en los últimos años hemos puesto muchas cajas nido, especialmente estos 2 últimos años hemos colocado muchas cajas nido en la Comunidad de Madrid y bueno, utilizamos un modelo de caja como el que veis aquí en pantalla. Es una caja bastante grande que requiere su esfuerzo para subirlo a las alturas, y bueno, es una caja que está hecho con un tablero fenólico para que aguante las inclemencias meteorológicas y que bueno, está basada en los planos de la organización británica Barnold Trust, que son unos auténticos cracks en la materia y saben muchísimo de esto. Entonces, bueno, pues hemos adoptado sus cajas. Están funcionando muy bien. Las cajas, como veis, tienen el agujero muy arriba, y eso lo que permite es que los pollos, una vez que empiezan a moverse, tengan que tener un mínimo tamaño y un mínimo desarrollo alar para poder salir de la caja. Es decir, si el agujero estuviera abajo,
pollos muy pequeños podrían caerse demasiado pronto y, bueno, y sus probabilidades de morir serían muy altas. Al tener el agujero tan alto, ya los pollos tienen que tener un tamaño bastante más grande. De hecho, tiene una bandejita en la entrada, una especie de terracita, que eso también impide que los pollos caigan directamente hacia abajo. Y bueno, y también les permite, si salen demasiado pronto, pero ya pueden empezar a dar vuelos, les permite el poder retornar a la caja. La instalación de cajas nido, bueno, pues la hemos hecho, ya os digo, en toda la Comunidad de Madrid. También estamos trabajando también en provincias limítrofes en este proyecto. Tenemos algunos sitios así muy cercanos a Madrid, pero limítrofes en la provincia de Guadalajara, en Toledo y en Salamanca. La instalación de cajas nido, bueno, pues la hacemos en función de las condiciones que tenemos, es decir, de la disponibilidad de fincas, la disponibilidad de lugares que pueden ser árboles, postes, fachadas, etcétera. Vamos un poco adaptándonos a lo que nos encontramos. Básicamente utilizamos tres tipos de infraestructura para la colocación de las cajas. Por un lado, árboles. Por otro lado, paredes, que pueden ser edificios de fincas, pueden ser incluso viviendas particulares de personas que viven en un sitio bueno y quieren que pongamos allí, vamos, nos han permitido poner la caja en sus casas. Y hay veces que no encontramos ninguno de estos dos sitios y bueno, hay zonas muy buenas, como por ejemplo esta foto que veis aquí a la derecha, que es en la finca de una amiga del Boalo. Y bueno, son fincas que a lo mejor no tienen una estructura buena para poner la caja, pero el sitio es óptimo. Entonces, bueno, pues podemos utilizar postes de madera como el que veis ahí y nos permite pues llegar a sitios donde no hay estructuras físicas para colocarlas. Una vez que tenemos colocadas las cajas, bueno, intentamos localizar a las parejas y entonces lo que hacemos es una caracterización del hábitat de estos lugares. Entonces, lo que hacemos es coger el punto del nido o coger el punto control en el caso de sitios donde no hay lechuza y hacer un estudio en 1 kilómetro a la redonda. 1 kilómetro más o menos es un radio básico en el que se puede mover una lechuza. Hemos visto, luego lo veremos más adelante con los emisores, hemos visto lechuzas que hemos marcado con emisores para ver sus movimientos, que básicamente se mueven en 500 metros alrededor del nido. Pero bueno, hemos cogido 1 kilómetro, que es prácticamente lo que coge la mayoría de sus movimientos. Para esta caracterización de hábitat hemos tenido en cuenta el uso del suelo, la presencia de carreteras o de este tipo de infraestructuras, la proximidad que pueda haber a núcleos urbanos o poblados, la presencia de posibles depredadores y la disponibilidad de recursos tróficos para la lechuza. En cuanto al uso del suelo y la caracterización del suelo, lo que hemos hecho ha sido bueno, pues, recorrer estos territorios de 1 kilómetro a la redonda del nido y directamente pues, hacer un estudio in situ de lo que nos encontramos, es decir, tipo de suelo, si es un cultivo, si es vegetación natural, si es suelo urbanizado. También tomamos nota de qué es lo que hay, si hay cereal, si hay olivar, si hay huertos, o sea, lo que sea. También la altura de la vegetación, o sea, intentar sacar la máxima información posible pues, para luego comparar con otros lugares. Esto lo hemos hecho de dos formas. Por un lado, desde in situ, desde el sitio, o sea, nos hemos recorrido los lugares, que al final también tiene su trabajo, son unas 315 hectáreas más o menos por cada punto, y luego también lo estamos haciendo a través de programas de sistemas de información geográfica, tipo el Corin Landcover y tal, que nos proporciona información satélite de estos lugares. El tema de la cobertura vegetal, por ejemplo, que veis aquí en este olivar, es muy importante. O sea, aquí estáis viendo cómo se marca la diferencia en un cultivo intensivo y un cultivo tradicional. En primer plano tenemos un cultivo ecológico, de un olivar ecológico, y bueno, veis que tiene una cobertura vegetal muy grande. En esta época todavía no ha habido la competencia por el agua que puede producirse ya cuando llega el verano y que sí que bueno, pues es recomendable el tema de desbrozar un poco para evitar esa competencia, pero en este momento vemos el olivar que está completamente cubierto de cobertura vegetal. Esto tiene muchísimos beneficios incluso para el agricultor, ya que está protegiendo el suelo de la erosión. Este suelo pierde mucha menos agua por evaporación que otros suelos
Y bueno, desde el punto de vista de la biodiversidad, este es un suelo rico en el que hay una gran biodiversidad, hay invertebrados, hay micromamíferos, hay pajaritos y hay toda una cadena trófica alrededor que permite la presencia de muchas especies. Al fondo, se ve un poco lejos, pero al fondo veis otro olivar que está colindante, pero tiene un uso totalmente diferente. Es decir, aquí se utilizan prácticas intensivas con herbicidas totalmente que dejan el suelo totalmente despoblado, como veis, y bueno, ese tipo de cultivo al final lo que provoca es una pérdida de biodiversidad muy grande y al final lo único que encontramos vivo en ese territorio son prácticamente los olivos. Bueno, seguimos con la caracterización. Otra de las cosas que hacemos es la detección de posibles depredadores de la lechuza. Nos hemos centrado en dos grupos especialmente, que son las rapaces y los mamíferos, los carnívoros. En cuanto a las rapaces, nos hemos centrado en tres concretamente, que son el azor, el cárabo y el búho real, que quizás son los mayores depredadores de la lechuza. ¿Cómo hemos intentado hacer esta detección de depredadores? Bueno, en el caso del azor, bueno, pues con transectos diurnos, prismáticos y buscando pues rastros, plumas, deyecciones y bueno, hemos detectado, de hecho aquí veis una foto de un nido de azor, hemos detectado varios nidos y bueno, vamos tomando nota de todas estos factores. Las nocturnas, lo que hacemos son censos con reclamo en época reproductora y bueno, las rapaces nocturnas contestan bien a los reclamos, entonces más o menos hemos podido determinar la presencia o no de búho real y de cárabo en territorios de lechuza y también en los que no hay lechuza ya. Los mamíferos carnívoros, lo que hemos hecho básicamente ha sido hacer transectos por el territorio, buscando pues huellas y rastros, tanto huellas como excrementos, etcétera. Estamos tomando nota básicamente ahora mismo de todo, luego ya veremos realmente si hay datos que descartar y que no nos pueden interesar. Básicamente nos interesa mucho la garduña, nos interesa mucho la comadreja, nos interesa la jineta, pero bueno, estamos tomando nota incluso de tejones, de meloncillos, etcétera. Y bueno, básicamente serían este tipo de depredadores los que nos hemos centrado. Y bueno, y por último sería la disponibilidad de recursos tróficos para la lechuza y eso lo hacemos a través de un muestreo de micromamíferos. Para ello lo que hacemos es, con la metodología que utiliza la SECEM, colocamos trampas Sherman, son unas trampas metálicas en los que el micromamífero entra, se cierra, no le causa ningún daño y se puede volver a liberar al día siguiente sin haberle hecho ningún daño al animal. Bueno, lo que hacemos es, como decía, la metodología de SECEM, son 30 trampas durante 3 días seguidos en los que intentamos pues determinar la presencia o no o sea, la abundancia de micromamíferos. Estos micromamíferos, una vez que los capturamos, tomamos datos de su sexo, de su peso y de su especie. También les ponemos una pequeña marquita para poder determinar en días sucesivos si vuelve a caer el mismo ejemplar o son diferentes. Necesitamos saber los que son diferentes para determinar la abundancia, ¿vale? Hemos conseguido capturar varias especies, de los cuales los más habituales y abundantes son dos tipos, los ratones, los múridos y los topillos. En cuanto a especies, bueno, pues en las capturas de este último año, lo más habitual han sido dos especies, el ratón de campo y el ratón moruno, con diferencia las más capturadas. Luego hemos capturado otros como la musaraña gris, lirón careto también han caído bastante, alguna rata de tamaño pequeño porque ya las trampas no son especialmente grandes, no están hechas para rata, entonces ha entrado alguna rata pero pequeñita. Y bueno, topillo, decía antes que hemos capturado, no, perdón, topillo sabemos que forma parte de la dieta de la lechuza por estudios que hemos hecho con egagrópilas y tal, pero realmente el topillo cae muy poco en las trampas Sherman. De hecho, hemos conseguido capturar solamente 2 en toda la temporada, que le veis aquí a la derecha, la especie mediterránea. Y bueno, es una especie que por sus características no cae en las trampas Sherman, pero sí que sabemos que forma una parte muy importante de la dieta de la lechuza. De hecho, en el estudio que hicimos hace un par de años de alimentación también, vimos que aproximadamente era como no recuerdo, aproximadamente un 25% de las piezas que comía la lechuza era topillo.
Bueno, pues una vez que tenemos todas las capturas, lo que hacemos es, con una fórmula matemática, que lo que se hace es dividir el número de individuos diferentes capturados entre el número de intentos, es decir, número de trampas por número de días. Y con eso nos da un índice de abundancia, con lo cual podemos comparar unas zonas con otras para saber dónde hay más alimentación que en otras. Los datos son totalmente diferentes de unas zonas a otras, pero a unos niveles extremos. O sea, este año hemos tenido un sitio, por ejemplo, en la zona de la campiña, de la cepa de este cerealista de Madrid, que a priori es una zona muy buena, donde debería haber mucha comida, y bueno, en 3 días no hemos obtenido ni una sola captura. Y en cambio luego en zonas del sur de Madrid, zonas agrícolas que tenían muy buena pinta, pero no esperábamos que íbamos a obtener hasta en un sitio 49 capturas, contando recapturas, pero bueno, 49 capturas de 90 intentos, es decir, más de la mitad de las trampas ocupadas. Bueno, pues todos estos datos que hemos obtenido de la caracterización del hábitat los vamos a ir tratando con sistemas de información geográfica para luego su posterior tratamiento, como veremos. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido el marcaje de ejemplares adultos con emisores Datalogger. Los emisores Datalogger, para la gente que no esté familiarizada con el tema, permiten la ubicación del ejemplar marcado en un mapa, es decir, nos va a dar unas posiciones de la lechuza, nos va a decir dónde está en un determinado momento esa lechuza. Eso nos permite el saber dónde duerme, dónde caza y conocer por dónde se mueve, cuál es su territorio. Para ello lo que hacemos es, hemos tenido que capturar a algunos adultos, se les pone un pequeño emisor que tiene un tamaño muy pequeño y un peso minúsculo para que no influya para nada en la vida de la lechuza ni en su vuelo, y bueno, eso se le pone con un pequeño arnés y nos permite pues eso, ir monitorizando sus movimientos. Nosotros podemos determinar previamente cuándo queremos que nos mande la información, entonces evidentemente cuanto más información pidamos, menos nos va a durar la batería, que tiene una vida limitada, y bueno, lo que también tenemos la posibilidad de determinar cuándo queremos que nos dé esa información. Entonces, bueno, nosotros habitualmente le ponemos una vez a la semana, entonces tenemos que ir ese día, en ese momento, tenemos que estar a una distancia determinada muy cercana a la lechuza para poder descargar esos datos. En el caso de las rapaces nocturnas, el marcaje es un tema complicado porque, bueno, son especies que además durante el día se refugian en sitios muchas veces cerrados, la lechuza en edificios, con lo cual la señal ya no puede llegar bien al receptor y tal, y bueno, es complicado. Luego además, al tener actividad nocturna, tampoco podemos permitirnos la utilización de emisores con paneles solares que se recarguen, porque claro, cuando salen por la noche pues evidentemente no les va a dar el sol y no funcionan. Entonces, bueno, es un trabajo complicado, pero bueno, nos ha permitido en algunos casos obtener una información muy, muy importante. En otros casos también nos ha pasado que no hemos tenido prácticamente información, o sea, hemos tenido poca o ninguna. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de, bueno, este es una foto del receptor, lo ponemos con una pértiga, cuanto más alta mejor, y bueno, este es uno de los lugares que utilizamos hace tiempo. Y bueno, en el mapa de la derecha podéis ver un poco qué es lo que obtenemos de estos emisores. En el punto central es el punto que tomamos a la lechuza, y los puntos alrededor, estos amarillos y verdes, lo que nos muestran es su posición a unas determinadas horas. Es decir, en los puntos amarillos nos dicen dónde está la lechuza a las 9 de la noche. Entonces, a las 9 de la noche de día, esa lechuza está todavía en el lugar donde descansa. Cuanto va pasando el tiempo, ya vamos viendo cómo la lechuza se va moviendo con colores más oscuros, y eso es pues hasta tenemos fijados a las 11, a la 1 y a las 3 de la mañana, ¿vale? Como veis en el mapa, la gran mayoría de los puntos están todos en un radio de 500 metros alrededor del nido de la lechuza, y prácticamente toda la totalidad de puntos están ya dentro de 1 kilómetro, aunque sean muchos menos. Entonces, por eso eso es lo que nos ha permitido el determinar el kilómetro alrededor del que estamos haciendo la caracterización de hábitat, ¿vale? Bueno, voy a ir espabilando, que creo que me estoy enrollando mucho, para variar. Bueno, otra de las actuaciones que hemos hecho muy importantes es la comparación de los parámetros fisiológicos y biológicos en parejas reproductoras y sus pollos respectivos en estos diferentes hábitats, ¿vale? La toma de muestras y seguimiento
se hace también para hacer un análisis de la exposición al estrés crónico y al estrés agudo de estos ejemplares, ¿vale? Bueno, pues esto, lo que os comentaba antes, lo que hemos hecho ha sido tener en cuenta estos parámetros reproductores y biológicos de diferentes parejas en diferentes hábitats para compararlos y poder ver cómo influye la situación, las condiciones ambientales, la abundancia de comida, la presencia de predadores finalmente en el desarrollo biológico de esos pollos, de esos adultos y en los parámetros reproductores, es decir, si hay más reproducción en unos lugares, en otros, etcétera. En cuanto a parámetros reproductores, hemos tenido en cuenta el número de huevos, el número de pollos nacidos y el número de pollos volados. Es decir, hay nidos en los que podamos tener muchos huevos, pero luego a lo mejor no nacen todos, o nacen muchos, pero luego muchos tienen una mortalidad en el nido alta. Entonces eso es un tema que nos interesa mucho. La disponibilidad o no de comida puede provocar que haya muchos huevos, pero que luego esos pollos no tengan comida suficiente y muchos mueran y no lleguen a volar. También hemos medido parámetros biométricos en esos nidos, es decir, qué tamaño tienen esos pollos. Eso lo hemos hecho a través de medidas del ala, lo hemos hecho con el peso. Hemos también calculado el volumen de estómago para saber si cuando los monitorizábamos tenían comida, ya les habían alimentado o no. También se ha tenido en cuenta frecuencia respiratoria. Hemos tomado muestras sanguíneas para hacer un estudio de frotis sanguíneo, para la hemoaglutinación, para los niveles de corticosterona sanguínea que nos pueden dar los niveles de estrés crónico y agudo de los ejemplares. También hemos estudiado el comportamiento defensivo de estos pollos y de estos adultos y lo hemos hecho pues contabilizando el número de vocalizaciones y de movimientos defensivos. Y luego, por último, con los adultos también hemos tenido en cuenta el tiempo de respuesta al vuelo. Es decir, cuando los habíamos terminado ya de muestrearlos, los dejábamos y contabilizamos el tiempo que tardaban en retomar el vuelo. Bueno, esto os podría explicar mucho más el tema en profundidad nuestra veterinaria Francisca López, que es la que se dedica a este tipo de aspectos, pero bueno, yo creo que con tener unas pequeñas pinceladas como la que os he dado puede ser suficiente. Todos los pollos que hemos monitorizado evidentemente también han sido marcados a través de anillas. Todos los pollos han sido anillados para en posteriores recapturas poder identificarlos. En total este año creo que ha sido casi unos 30 pollos y adultos los que hemos monitorizado, y a lo largo de 2021 esperamos que sean muchos más. Bueno, ¿para qué hemos hecho toda esta recopilación de información de la lechuza, de sus hábitats, de sus condiciones reproductivas, de sus parámetros biológicos, etcétera? Bueno, lo que queremos es relacionarlo todo, o sea, el poder comparar unas lechuzas de un hábitat agrícola con unas lechuzas de un hábitat ganadero. Unas lechuzas de un hábitat agrícola con unos lugares agrícolas que supuestamente tienen unas condiciones similares, pero que donde ya no hay lechuza. Y lo mismo en un hábitat ganadero. ¿Todo eso para qué? Pues para intentar construir un modelo predictivo que nos permita conocer cuáles son las áreas realmente favorables, qué es lo que realmente influye en esta especie, en la conservación. Es decir, cuando tengamos toda esa información y la comparemos, pues a lo mejor vemos que la presencia de depredadores no es relevante, o sea, que no tiene una relevancia grande en que haya o no haya lechuza en un sitio o en otro, o a lo mejor sí, o la presencia de carreteras, o el tema de las lindes. Bueno, el tema de la agricultura creemos que está bastante claro que influye mucho, pero bueno, queremos realmente tener un criterio objetivo y unos datos objetivos que nos permitan evaluarlo. A partir de ahí, toda esta información que, como os decía, la tratamos con programas estadísticos y de sistemas de información geográfica. El objetivo es construir un modelo predictivo que nos diga, bueno, pues si hay que hacer esfuerzos de reintroducción de la lechuza en la Comunidad de Madrid, estas zonas son buenas, estas zonas son malas. Aquí podéis tener éxito, aquí podéis no tener tanto éxito. Es decir, que se puedan optimizar un poco los esfuerzos de conservación de la especie. No solo nosotros, sino cualquier tipo de entidad o de colectivo que esté trabajando en el mismo ámbito. Los programas que vamos a utilizar para este modelo predictivo son básicamente el QGIS, que es
con el que hacemos todo el tratamiento de la información geográfica, y luego para el tema estadístico utilizaremos R. También queremos hacer, como decía antes, una transferencia de información a entidades públicas y privadas que están implicadas en la conservación de la especie y también en el diseño de la PAC. En cuanto a entidades públicas, bueno, pues esta información, al igual que hicimos en el proyecto, en la fase 2 del proyecto, nuestro objetivo es trasladárselo al Ministerio de Medio Ambiente, bueno, ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en la Comunidad de Madrid pues a Medio Ambiente, a la Consejería. La otra vez tuvimos muy buena acogida por las dos administraciones y estuvieron muy interesados en toda la información, y vamos, estamos seguros que en este caso será exactamente igual. Este año también queremos facilitar información para el tema de la PAC. La PAC ahora mismo se encuentra durante la fase del plan estratégico de la PAC. Estamos en la fase de definir la estrategia de la intervención, es decir, lo resumo así muy rápidamente porque es un tema muy complicado y bueno, tampoco tiene mucho sentido ahora mismo. Digamos que los Estados miembros estamos en esta próxima PAC, los Estados miembros van a establecer las medidas para cumplir los objetivos. Entonces, la Comisión Europea es luego la encargada de aprobarlo, pero son los Estados miembros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el que lo centraliza es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que está en continuo diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a su vez en conversaciones con las distintas comunidades autónomas, las organizaciones agrarias, organizaciones medioambientalistas y particulares. Entonces, bueno, en este intercambio de información, todos los datos objetivos que obtengamos, todos los informes y directrices que puedan ser aportadas, bueno, pues esperamos que se tengan en cuenta a la hora de elaborar este plan estratégico. Por último, otra la última actuación que estamos haciendo en el proyecto es la divulgación y sensibilización. En todos los proyectos creemos que es algo básico y imprescindible el divulgar, el sensibilizar a la población. De hecho, creemos que si ha habido un cambio muy grande en las últimas décadas en este país respecto a la sensibilización con el medio ambiente, ha sido gracias a todas estas labores que se llevan haciendo desde hace años por todo tipo de asociaciones, colectivos y entidades de divulgación y de sensibilización. Y bueno, nosotros en este proyecto básicamente estamos centrándonos tenemos una página web que es brinzal.org, en la que tenemos un apartado específico del proyecto, y podéis consultar muchos aspectos de los que os he comentado yo aquí en la página. También estamos haciendo charlas y jornadas divulgativas, aunque bueno, el tema del COVID pues ha condicionado todo, y bueno, de hecho durante lo que llevamos de proyecto no hemos podido hacer ni una sola charla presencial, y bueno, hemos tenido, gracias al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa Campo, la posibilidad hoy de hacer esta charla, este webinar online, que a los que estamos muy agradecidos, y bueno, creemos que no va a ser el único, porque ahora mismo el tema de la pandemia pues nos está limitando mucho este tipo de actuaciones, pero bueno, esperamos que de aquí a que acabe el proyecto podamos hacer alguna en presencial. También estamos haciendo notas de prensa, una al inicio del proyecto, otra que acabamos de sacar ahora a mediados y haremos otro al final. Queremos publicar en prensa especializada. Habitualmente tenemos la facilidad o la posibilidad que nos ofrece Quercus, con los que tenemos relación desde hace muchos años, y a los que les agradecemos mucho siempre su interés en nuestras publicaciones, y en los que queremos publicar próximamente algún artículo. También estamos trabajando en la edición grabación y edición de un vídeo divulgativo con nuestros amigos de Manimals, y que esperamos que vea la luz este vídeo en la próxima primavera. Y bueno, y luego además en redes sociales, mi compañero de Brinzal, Alberto Foruni, nuestro community manager que lleva también las redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook, y en las que habitualmente publicamos actualizaciones del proyecto. Pues nada, bueno, creo que me he enrollado al final menos de lo que pensaba que podía hacer, así que guay, genial. Bueno, mi compañera Patricia, os habréis dado cuenta que ha estado contestando a través del chat las preguntas. Hemos estado intentando ver la manera de hacerlo lo más ameno, lo más operativo posible. Entonces, bueno,
Como ella ha tenido la posibilidad de estar ahí contestando directamente, bueno, pues genial que ya habrá podido ir respondiendo vuestras dudas. Nos quedarían como 10 minutillos de charla, entonces si tenéis más dudas, como yo ya no tengo que estar pendiente de la presentación, podéis escribir en el chat y bueno, y yo si queréis os puedo contestar alguna cosilla así. Antes de terminar, quería, eso sí, un pequeño momento para hacer algunos agradecimientos que han permitido que este proyecto esté saliendo adelante. Evidentemente al apoyo que nos está dando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, Fundación Montemadrid y CECABank. Este año tenemos la suerte de contar con un apoyo muy grande de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que se han volcado en el proyecto, especialmente algunas comarcas que bueno, nos están apoyando muchísimo, nos han facilitado un montón de contactos con propietarios para la instalación de cajas nido, para facilitarnos todo tipo de trabajos. Entonces queríamos agradecérselo. Muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que igual hemos contactado con ellos y se han puesto a nuestra disposición pues para colaborar en todo tipo de cosas. Nos han facilitado fincas públicas, nos han facilitado contactos con propietarios, etcétera. Y estos ayuntamientos son el de Soto del Real, Manzanares del Real, El Boalo, Cerceda, Matalpino, Valdetorres de Jarama, Casarruelos, Nuevo Aztán, Guadalís de la Sierra y Alalpardo. Así que muchas gracias a todos. Y luego, bueno, pues colectivos y particulares que nos han facilitado el trabajo, que nos están ayudando mucho. Quería agradecer desde aquí a SEO Sierra Norte, Miguel Villafafila, a la Asociación de Ganaderos del Boalo, al Refugio La Rodela, al Aula Apícola Nutrivida de Meco, a fincas como Suerte Ampanera, como El Campillo, el Cortijo Wellington, Las Lagunas en el Escorial, al Vivero San Pau de Torrejón de la Calzada y a la Casa de Oficios de Torremocha del Jarama. Seguramente se me olvida alguien, lo siento mucho, no me lo tengáis en cuenta, pero es que son tanta gente la que nos está ayudando en este tiempo que es imposible que no se me olvide alguien. Y por último, bueno, quería agradecer también a un colectivo que para nosotros es fundamental y sin el que no podríamos no solamente ya desarrollar este proyecto, sino nuestro trabajo habitual en el centro de recuperación, que es todo ese equipo de voluntarios que tenemos en Brinzal, que nos ayudan en todo. Yo a mi pequeño equipo de voluntarios que me ayudan habitualmente en el proyecto ALBA, quería agradecerle desde aquí a Alan, a Tomás, a Alba, que son básicamente, no son los únicos, pero son los que más se están viniendo conmigo al campo a ayudarme. Y nada, y bueno, pues de parte de todo el equipo de Brinzal, de Patricia, de Francisca, de Raúl, de Raquel, de Alberto y de mi parte, pues muchas gracias a todos, a las personas que habéis estado viendo este vídeo. Y nada, y agradecer eso a todas las personas que hacen posible este proyecto, a nuestros voluntarios, sin que los que no podríamos hacer nada, y a las curusas y a todo el mundo que nos ayuda siempre. Así que nada, bueno, a ver si habéis hecho preguntas, que estoy yo aquí hablando mucho y a lo mejor me he perdido. A ver, bueno, veo que mi compañera Patricia ha seguido contestando, así que perfecto. A ver, rápidamente, tampoco me quiero enrollar demasiado. Veo que aquí Eduardo Ramírez pregunta sobre el hacking. Bueno, los hacking, para los que no lo conozcáis, es un procedimiento para liberar lechuzas que lo que consiste es en simular un poco un nido artificial, o sea, un nido natural con pollos que se han criado en cautividad. Es decir, nosotros tenemos parejas de lechuzas irrecuperables que no podemos liberar, pero sus pollos están perfectamente sanos. Entonces, esos pollos cuando ya tienen una edad aproximadamente que ronda los 28 días, que pueden comer solos y ya termorregulan, no necesitan a los padres, lo que hacemos es trasladarlos a un nido artificial. En ese nido artificial se les va proporcionando la comida de una forma que no tengan contacto con nosotros, que no nos vean, y ellos van a ir creciendo. Todavía con esa edad no vuelan. Si volaran, probablemente en cuanto tuvieran la posibilidad de salir del nido, se irían volando y no volverían. Entonces hay que tener muy, muy claro que tiene que ser una edad muy concreta. Ese nido está abierto, es decir, cuando esos pollos completen su desarrollo van a poder salir sin ninguna limitación del nido. Pero al haberlo hecho poco a poco,
no se van a ir de un día para otro. Entonces va a ser un poco de una forma gradual. O sea, no van a irse un día directamente a abandonar el nido para siempre, sino que van a salir, van a intentar cazar. Los primeros días no van a tener éxito, probablemente. La lechuza de los pobres no son unos excelentes cazadores como pueden ser los cárabos. Y bueno, saben que tienen comida, con lo cual van a salir del nido, van a intentar cazar y van a volver al nido a comer. Poco a poco van a ir adquiriendo destreza en la caza y va a llegar un momento en que bueno, no necesitan para nada el aporte de comida que tienen en el nido y abandonar el nido. Es una forma gradual, como lo harían en condiciones naturales con sus padres, y bueno, esto garantiza o aumenta, digamos, las posibilidades de supervivencia de estos pollos en la naturaleza. Si nosotros en el momento en que ya se han desarrollado los liberáramos directamente, sus posibilidades serían muy, muy bajas de sobrevivir. Ya os digo que es un animal que necesita adaptarse mucho a la caza. Más preguntas, espero que te haya respondido, Eduardo. Begoña nos pregunta si hemos contactado con el Ayuntamiento de Valdemoro. Bueno, hemos contactado prácticamente con todos los ayuntamientos de Madrid que estaban en zonas del proyecto. Luego lo que pasa es que hay algunos que sí que han mostrado interés, otros no tanto. A lo mejor, yo que sé, en ayuntamientos tan grandes es más difícil que podamos llegar a lo mejor a la persona. Joao Fale nos pregunta que cómo se mide el volumen de estómago. Mira, lo ha contestado mi compañera Patricia debajo, así que no hay problema. M. Cruz pregunta que cuánto dura aproximadamente la batería del localizador. Depende mucho de lo que queramos nosotros obtener, la información que queramos obtener. Es decir, cuanto más información queramos obtener nosotros del localizador, menos nos va a durar la batería. Entonces hay que hacer un equilibrio entre información que necesitemos pero que tampoco sea demasiada para que dure poco. Es decir, si nosotros le ponemos que nos diga dónde está cada hora del día, va a durar muchísimo menos que si le ponemos al localizador que nos diga dónde está 4 veces al día. Luego a la hora de descargar la información también. Si nosotros le decimos que podamos descargar la información todos los días, la batería va a durar mucho menos que si lo podemos una vez a la semana. Entonces va todo un poco en función de la información que le pidamos. Te digo, este año, por ejemplo, tuvimos una batería que nos daba información de 4 ubicaciones diarias y descargábamos una vez a la semana y estuvo operativo mínimo 3 meses aproximadamente. Así que bueno, sí que nos da un cierto margen de maniobra y sí que nos permite obtener una información bastante relevante. El tema de los emisores, ya os digo, es complicado porque las lechuzas, bueno, pues no son fáciles para su seguimiento y nos ha pasado también alguna vez de marcar una lechuza y no haber obtenido absolutamente ninguna información. O sea, que es que depende mucho. Si esa lechuza, por ejemplo, se mete a cazar o se mete a dormir en un sitio muy cerrado que no nos llega la señal, no podemos obtener nunca, no podemos descargar la información y la perdemos, ¿vale? Pregunta Sostenibilidad Almasora sobre el tipo de caja del modelo de Barn Ultras. ¿Lo adoptamos como definitivo? Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a mejorar las cosas, ¿sabes? Hemos ido evolucionando con los años pues de unos modelos a otros. Concretamente con la lechuza hemos tenido ya varios modelos, pero es verdad que hemos visto que este modelo funciona muy bien. Es una caja muy grande. También, a ver, la lechuza, quien las conozcáis, sabéis que no es una especie muy limpia, digamos. Me estoy quedando sin batería. Genera muchísimos restos, entonces una caja grande nos permite, bueno, pues que no se acumule demasiada suciedad y tal. Estas cajas, además, como os decía, nos dan mucha más seguridad para los pollos a la hora de que sobrevivan, de que no se tiren antes de tiempo. Entonces, bueno, es un modelo que nos ha funcionado muy bien y que, bueno, de momento es el que estamos utilizando, aunque eso no quita que encontremos un modelo mejor y volvamos y podamos modificarlo. Sara Díaz Viñuelas, hola Sara. Nos pregunta sobre los resultados de cortisol en sangre, que si determinan estrés en niveles significativos. A ver, yo no soy veterinario, yo soy técnico de campo. Esa pregunta os la podría responder muchísimo mejor Francisca López, que es la veterinaria, o Patricia Orejas, que es nuestra coordinadora, que de hecho lo acaba de contestar. Así que, perfecto, no digo más. Miguel Ángel García de la Concha Crespo, que si estamos recogiendo algún tipo de dato de cómo influyen los venenos en la disponibilidad de micromamíferos para las lechuzas.
No, realmente no tenemos tampoco una forma fácil de poder tomar estos datos. Es decir, si encontráramos roedores habitualmente en el campo muertos, podríamos recogerlos para analizarlos y ver si han muerto por el uso de rodenticidas. Pero es que realmente no estamos encontrando, entonces es muy, muy difícil. También si encontráramos alguna lechuza muerta, que le hiciéramos una necropsia que nos indicara que habría sido muerta por envenenamiento, también podríamos, pero es que no se nos ha dado el caso. Yo personalmente creo que, bueno, que aunque se siga utilizando rodenticidas, creo que a efectos de la lechuza no es uno de los factores determinantes en su disminución. Creo que hay otros muchos más importantes, aunque evidentemente también se puedan seguir produciendo este tipo de sucesos. Gema Guerrero nos pregunta que si hemos notado el incremento de la llegada de lechuzas y otras rapaces después de Filomena. No, lechuzas además, como ya os decía, es que no entran en Brizal prácticamente, entran muy, muy, muy poquitas. Eh, con el tema de Filomena, bueno, no sé si sabéis, nosotros hemos tenido una situación muy complicada. Nuestro centro, de las 9 naves de vuelo que tenemos exteriores, se nos han caído 8 y bueno, ha sido una situación bastante complicada. Afortunadamente no ha habido tantas bajas como podríamos haber esperado. Yo, cuando el primer día mi compañera Patricia nos mandó las fotos de lo que se había encontrado allí cuando pudo llegar al centro, yo pensaba que habría habido decenas de muertos y bueno, al final hemos tenido alguna baja muy puntual, que es una pena, pero que bueno, que dentro de lo que puede haber sido, bueno. Y sí que han entrado, con lo de Filomena han entrado animales, pero vamos, sobre todo muy debilitados por el tema de no encontrar comida. Nos han llegado, recuerdo, un cernícalo primilla que se había escapado precisamente de otro centro y venía el pobre en los huesos. Sí que han llegado algunos animales así, un búho chico también nos llegó hace poco y tal, pero no concretamente lechuzas. Sostenibilidad Almasora nos pregunta sobre la dispersión de los juveniles. Bueno, a ver, los juveniles se sabe que tienen unas dispersiones muy, muy variables. Hay juveniles que se han dispersado desde algún kilómetro, pero lo habitual es que se dispersen mucho más. Y hay dispersiones en Europa de juveniles de 350 y hasta 400 kilómetros del nido. Entonces es un tema complicado. Que nosotros queremos seguir trabajando con este proyecto de la lechuza, queremos seguir haciendo más actuaciones complementarias que nos den mucha más información, y una de las cosas que nos hemos planteado precisamente es el marcaje de juveniles para saber qué pasa con ellos, qué dispersiones tienen, a dónde van exactamente. Y bueno, es uno de los objetivos que nos planteamos, el tener este tipo de información. Ya os digo que tampoco hay mucha información sobre la dispersión, pero es muy, muy variable. Y vamos, nosotros nos ha pasado de marcar muchos animales en una determinada zona, bueno, de marcar, de anillar, y no volver a saber nunca más nada de ellos. No sabemos si porque también ha habido una alta mortalidad o porque se han ido muy lejos. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, pero que quizá hay poca información aún todavía. Eh, en cuanto al peso que admiten los localizadores, que nos pregunta Eduardo, yo no concretamente no recuerdo ahora mismo cuál era exactamente. Bueno, hay un porcentaje, es decir, del peso de un animal hay un porcentaje máximo en el que puede pesar un emisor. Sé que los de la lechuza pesan muy, muy, muy poquito. O sea, estos emisores han evolucionado mucho en los últimos años y se consiguen realmente unos emisores muy pequeños, que nos facilitan el trabajo, porque bueno, si fueran más grandes pues no podríamos poner solo animales tan pequeños. De hecho, también se pueden marcar animales incluso más pequeños. Nosotros hemos marcado incluso mochuelos. Un mochuelo pesa la mitad que una lechuza, y bueno, hemos podido marcar mochuelos en otros proyectos. Y bueno, ya os digo, eso es un porcentaje. O sea, hay un porcentaje máximo de peso en el que se le puede poner un emisor a un ave. Y bueno, dentro de ese peso tenemos emisores para lechuza, tenemos emisores para mochuelo y para otras especies, y bueno, no ha habido ningún problema. A ver, alguna pregunta más, que no sé hasta cuándo vamos a poder enrollarnos mucho más. Maricruz, M. Cruz pregunta que si nos da tiempo de sobra para obtener suficiente información sin molestarlas. Bueno, de sobra, vamos corriendo. O sea, el objetivo, además tenemos que hacerlo en un plazo muy corto de tiempo para que sea
igual en todas las muestras, porque claro, la exposición al estrés que sufren los animales al estar al tenerlos nosotros capturados, puede modificar muchos valores, muchos parámetros. Entonces tenemos que hacerlo en un radio de unos 3 minutos, el coger las muestras. Entonces eso implica que, bueno, nos gustaría a lo mejor poder emplear más tiempo y tal, pero tenemos que hacerlo muy, muy rápido, pues precisamente para minimizar el estrés de las especies. Bueno, aquí tenéis que el próximo viernes 19 de febrero el Centro de Educación Ambiental La Casa de Campo a las 12 también va a realizar un webinar que es Islas de Biodiversidad en Zonas Verdes Urbanas, en colaboración con Brinzal, que creo que lo hará mi compañera Raquel Sánchez, así que no os lo perdáis porque es una pedazo profesional y os va a encantar la charla. Mira, pues, ahí tenéis el enlace y bueno, podéis verlo, ya os digo, el próximo viernes a las 12. Sostenibilidad Almasora. ¿Para cuándo abrimos una sucursal en Castellón? Pues nos encantaría abrir sucursales en toda España, en todas. Pero somos una asociación muy pequeña, tenemos unos medios muy, muy limitados y ahora mismo, a día de hoy, solamente estamos presentes en Madrid. Trabajamos también, ya os decía, en zonas colindantes, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Salamanca, zonas así que limítrofes con la Comunidad de Madrid. Es lo que hasta ahora podemos hacer, así que... Pero vamos, encantados de hacer una visita por Castellón, nos encanta. Y no sé, yo por mi parte creo que ya os he dado bastante la chapa. No hay más preguntas, así que si esto sigue así, pues si queréis cerramos ya la emisión. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí. Estoy viendo los espectadores que ha habido durante la emisión y la verdad es que estoy encantado, vamos, así que os lo agradezco mucho a todos. Y nada, que espero que os haya gustado esta sesión, que os haya aportado información relevante, que os haya interesado, que os haya gustado y bueno, y nada más. Yo creo que por mi parte, nada más. Así que muchísimas gracias a toda esa gente y de parte de Brinzal y sobre todo también muchísimas gracias al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos ha permitido dar esta charla que estamos encantados. Así que nada, muchísimas gracias a todos y voy a dar por terminada la emisión.